Os quiero llevar a un lugar, a otro pueblo muy lejano a este de Coria del Río, muy, muy lejano. Y en aquel pueblo tenían personas, tenían casas, tenían parques, tenían árboles. Pero había algo diferente en el otro pueblo. En aquel lugar era Navidad. Y en aquel lugar la Navidad se había apoderado de todas las calles del pueblo y comenzaban a verse las luces de Navidad, las narlas, los árboles decorados, la gente contenta. Y la música, los villancicos que inundaban esas calles. Pues resulta que aquel pueblo, del que ya os he hablado un poquillo, se parecía un poco al vuestro. Pero en aquel lugar había un camino que salía del pueblo. Y cuando llegabas a las afueras del pueblo, podías ir por 3 lugares, por 3 caminos diferentes. Si ibas por el camino de este lado, ibas a la playa. Y Martín, que así se llamaba el niño de este cuento, Martín nunca, jamás había visto las olas del mar. Si ibas por el otro camino, el que estaba al lado del que iba a la playa, ibas a otro pueblo. Y Martín nunca había visto otro pueblo que no fuera el suyo. Pero si ibas por el otro que quedaba, que dije que eran 3, no ibas a ninguna parte. ¿Sabéis por cuál quería caminar Martín? Por el camino que no iba a ninguna parte. Y eso que no había visto la playa, no había visto otro pueblo. Pero él quería ir por el camino que no iba a ninguna parte. Pero claro, su familia no le dejaba. Martín se iba a la plaza del pueblo, donde más adultos, donde más mayores pasaban. Y allí Martín comenzaba a preguntar incesantemente: perdonad, mayores, adultos, ¿me podéis decir a dónde va el camino que no va a ninguna parte? Pero, ¿se puede saber dónde va el camino que no va a ninguna parte? Por favor, ¿me podéis decir dónde va el camino que no va a ninguna parte? Incluso Martín dijo: voy a cogerle la manga a alguien, voy a tirar y le voy a preguntar: perdona, ¿dónde va el camino que no? ¡Martín!, dijo un adulto, ese camino no va a ninguna parte. Cállate ya, que no tenemos tiempo para cosas de niños. Y entonces Martín se marchaba. Se subía al tejado de su casa, porque desde allí, bien alto, quizás se veía el final del camino. Pero, ¿qué va? No se veía, solo un trozo. Por eso Martín esperó y esperó y esperó y creció. No mucho, pero creció un poco. Y cuando creció un poco, sus padres le dejaron que saliera un poquillo más del pueblo. Y entonces Martín lo tuvo claro. Aunque dudó, a lo mejor quería ir a la playa, que nunca había visto las olas del mar, pero quizá iba a ir a otro pueblo que nunca había visto, pero Martín salió del pueblo por el camino que no iba a ninguna parte.
por aquel camino. Y pronto se dio cuenta de que quizás se había equivocado, porque por más que andaba, el camino no iba a ninguna parte. Ay, pensaba Martín, a lo mejor tenían razón esos adultos y el camino no llega a ningún sitio. Entonces caminó y caminó. Se enfangó porque había llovido y estaba lleno de fango aquel camino y de socavones y de agujeros que casi le hacían caer. E incluso Martín sintió como la maleza, como las zarzas de espinos, los matorrales le arañaban en los brazos, en las piernas, y Martín comenzó incluso a sentir algo de miedo porque había escuchado sonidos, ruidos que nunca jamás había escuchado en su pueblo, los sonidos del bosque. Pero Martín caminó. Martín siguió, dio unos cuantos pasos más adelante. Y entonces Martín sí que tuvo miedo. Porque el sol había dejado de iluminar aquel camino. Porque los árboles crecían tan altos y sus copas se juntaban, que formaban una especie de túnel, de galería por la que Martín tenía que ir caminando, casi incluso agachado, sin poder ver casi nada. Pero Martín siguió y siguió caminando. Pero Martín empezó a sentir dolores incluso en las piernas. Martín estaba tan cansado, pero tan absolutamente cansado, que Martín dijo: no merece la pena. Este camino no va a ninguna parte, me voy a dar la vuelta. Y a punto estuvo de rendirse, a punto estuvo de resignarse y de caminar de nuevo hacia su pueblo, cuando delante suya apareció. ¡Guau, guau, 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 guau! Apareció un perro, pero es verdad que aquel perro era muy pequeño, muy pequeño, muy pequeño. Eso sí, me venía meneando su cola, su rabo, y venía como muy contento de encontrarse con Martín. Martín también se puso muy contento de encontrarse con el perro, porque inmediatamente supo que si el perro que venía del otro lado del camino estaba allí, quería decir que había una persona o una casa. Así es que Martín recuperó las fuerzas y decidió seguir al perro. Oye, el perro se giraba, para ver si Martín le seguía, y Martín le decía: sí, ya, tranquilo, perrillo, que ya voy detrás tuya, no te preocupes. Y siguió caminando.
justamente aquel perro de color canela. Llegó al final del camino y Martín se detuvo. Martín abrió los ojos de par en par, como si fueran esos focos que os iluminan. Y Martín se quedó de piedra porque vio que al final del camino había un palacio. ¿Sí? Un palacio. Pero el palacio más grande, más enorme, casi infinito que podéis imaginaros. El palacio tenía un sinfín de torres, altas, muy altas, tan altas que Martín tenía que agudizar así muy bien la vista para ver el final de aquellas torres. Eso sí, veía bien que en cada torre caía una bandera de color amarilla y que en una de las ventanas, de las muchas ventanas que tenía el palacio, había una chica, una señora vestida de amarillo, que le saludaba a Martín y le decía: Martín, testarudo, bienvenido, pasa. Y Martín no se lo podía creer, pero me estaba esperando. ¿A mí? ¿Me conoce? Y Martín no se lo pensó dos veces, sobre todo porque vio a ese perro color canela adentrándose en el palacio y Martín le siguió, empujó la verja, atravesó los jardines, empujó la puerta y allí entró en aquel palacio justo a tiempo para ver que la chica descendía por las escaleras y hacerle una reverencia. Y Martín hizo la reverencia y le dijo: pero, ¿me estabas esperando? Y la chica dijo: me alegro, Martín, me alegro de que no te lo hayas creído. Y Martín empezó a reírse. Yo, creerme, ¿qué? ¿Lo del camino? ¿Que no iba a ninguna parte? ¿Cómo me voy a creer yo eso? Yo sé que todos los caminos llevan a algún sitio. Y aquella chica miró, sonrió a Martín y le dijo: claro, solo hacen falta ganas para caminar por ellos. Venga, ven, Martín, voy a enseñarte mi palacio. Oye, y aquella chica le enseñó el palacio a Martín, que estaba deseando de conocerlo, como supongo que alguno o alguna está pensando cómo sería. Recorrió todos los jardines, recorrió todos los salones, las habitaciones, y así Martín conoció el palacio de aquella chica.
Martín se detuvo cuando entró en una habitación. La habitación de los tesoros. Aquella habitación, mejor dicho, salón, estaba lleno de tesoros de todo tipo. Había cofres sin abrir, había piedras preciosas, había joyas, había collares, pero sobre todo había monedas de oro, apiladas en montones que llegaban casi al techo. Martín se quedó allí de piedra, abrió los ojos y la chica que le estaba observando le dijo: Martín, llévate lo que quieras, yo no lo quiero para nada. Martín cogió unas cuantas y se las metió en el bolsillo. Y como veía que la chica, sí, coge. Y entonces se llenó el otro bolsillo. Martín luego, como ya no le cabían más en los bolsillos, se llenó los pantalones. Luego Martín, como ya no le cabían más los pantalones, decidió llenarse la camisa. Se la metió así por dentro para que no se le cayeran por abajo. Y se llenó toda la camisa llena de monedas de oro. Los botines, qué buena idea. Se llenó los zapatos, aunque tenía que andar así como un pingüino. Pero oye, se metió todas allí. Incluso se metió alguna moneda en las orejas que le cabían. Y se metió algunas incluso en la boca también. No, dijo la chica, en la boca no. Yo te voy a dejar un carro. Y le dejó un carro. Le dejó un carromato tirado por caballos, por 2 caballos preciosos. Y entonces Martín llenó el carro de monedas hasta arriba. Él se puso arriba, para que ninguna moneda se cayera al suelo. Y las iba aguantando mientras los caballos galopaban en dirección a su pueblo. Por cierto, ¿sabéis quién manejaba a los caballos? Si no era Martín. ¿Diana? El perro. ¿Estabas allí? Estabas allí, ¿verdad? Escondida en el bosque, ¿no? Ah, ¿no? Pues efectivamente, amiga Diana, era el perro quien manejaba los caballos, que llegaron al pueblo, a la plaza, donde más adultos había. Y cuando llegaron a la plaza, oye, el perro dio la orden a los caballos, vació todo el carro de monedas hasta la última, se sacó una que tenía así, que la dejó ahí, y los caballos se marcharon con el perro. Pero eso sí, todos los adultos que habían en la plaza, cuando vieron tal cantidad de monedas de oro, se le pusieron los ojos brillantes, dorados, como el sol de la pieza que tú has tocado antes, llenos de codicia. Y todos los adultos preguntaron: Martín, ¿pero de dónde has sacado tantas monedas? Martín, ¿de dónde has sacado tantos tesoros? Ahora eran los mayores quienes tenían preguntas. Pero ¿sabéis qué? Martín las respondió. Martín le contó la misma historia que acaban de escuchar. La historia del camino, la historia del perro, del palacio, la chica. Mayores, todos los adultos,
Cuando escucharon la historia que acabáis de escuchar, todos decidieron salir por el camino que no iba a ninguna parte. Así, cada mañana había un adulto que cogía su carro, tirado por caballos, y emprendía el camino, por ese camino que no iba a ninguna parte. Pero ¿sabéis qué? Que ninguno de los adultos que salió consiguió llegar hasta el final del camino. Porque justo en la mitad del camino crecía como una especie de muro de zarzas, de espinos, de matorrales con pinchos que impedían que cualquier objeto, animal o persona pudiera seguir avanzando. Y es que, chicos y chicas, familiares y amigos, los mayores tesoros, las mayores recompensas, que no tienen por qué ser monedas de oro, siempre son para aquellas personas que se atreven a caminar por primera vez por los caminos.